Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de dosis de vida de tiempo. Esta sesión va a ser un poquito más cortita, pero lo que quiero hacer es, por un lado, estrenar un nuevo brazo que tengo ahora para manejar la cámara. eh, y por otro lado, anunciar un par de cosas sobre el próximo evento que tengo disponible en dosis de vida de tiempo, que es un café social, específicamente dedicado al café de ultravioleta. Eh, y además de eso, hablar como un poco de las últimas fechas de talleres que vamos a tener en el año. Ahora, si estás viendo esto desde YouTube, ahora aprovecho, que es algo que nunca hago en verdad, pero aprovecho de preguntarte si es que puedes suscribirte, si es que le puedes poner like al video, si es que tienes algún comentario, alguna duda, lo que sea, la puedes poner ahí abajo. Tengo varios videos y mucha gente los ve, pero no mucha gente se suscribe. Y en verdad, tampoco es como que YouTube sea mi principal enfoque, pero de aquí, por ejemplo, al próximo año igual sería ideal como poder un poco monetizarlo un poco más, ¿cierto? Para poder justificar también hacerlo más seguido. Así que todo ese tipo de cosas como que ayuda bastante, así que eso. Si es que está viendo esto desde Twitch, también sería genial que lo publicaran en algún lado o invitar a alguien, porque estas sesiones normalmente son harto contenido, es harto material que, digamos, puede ser una hora y media de contenido, hablando de cafés que andan dando vuelta en el mercado acá chileno. Que es algo que creo que no existe mucho en general. No hay tanto contenido, por lo menos en español, ¿cierto? Sobre distintas recetas o lo que sea. Entonces hago como esa primera invitación de manera más o menos inédita. Ahora, la gracia de este brazo que estoy manejando ahora es que puedo ahora mostrarles como lo que estoy haciendo y puedo como llegar y moverlo. Lo que vamos a hacer hoy día es un expreso, como calibrar como de rápida, un expreso con un par de shots. Eh, Estoy usando la línea mini que tengo acá en el estudio de café, el estudio de dosis de tiempo, que está en el interior del local de café Triciclo. Tengo canastas BST de 20 gramos, ¿ya? Dentro de estos portafiltros, para que lo puedan ver ahí, ¿ya? 20 gramos. Eh, y las tengo hace tiempo igual, no he invertido particularmente mucho como en todas estas canastas de la step down, ¿cierto? Que es como de 58 milímetros a 53 milímetros, lo que sea, pero vamos a explicar un poquito como qué es lo que anda dando vuelta en torno a la profundidad de la cama de café, ¿cierto? Mucho ha hablado últimamente Lance Hedrick sobre esto, sobre esencialmente como la cantidad de café que es ideal en cada una de estas canastas. Entonces, para ir explicando un poquito eso, esencialmente lo que ocurre es que en una máquina, como en la mayoría de los lugares, la mayoría de las cafeterías, ¿cierto? Tenemos máquinas de 58 milímetros, ¿cierto? 58 milímetros de diámetro, que es la medida de acá, ¿ya? Ahora, la tendencia últimamente, en los últimos meses, ha sido ir transformando máquinas de expreso a diámetros más pequeños. Y no simplemente porque un diámetro pequeño sea mejor, necesariamente, sino porque con la misma dosis, un diámetro pequeño es menos café. O sea, con la misma, perdón, altura de la cama de café, con la misma profundidad de la cama de café, menor diámetro es menos café. Entonces, en principio, puedo usar menos café para llegar a la misma profundidad. Digamos que, por ejemplo, tengo esta canasta de 58 milímetros. Aquí la dosis óptima, digamos que podríamos como definir que es 20-21 gramos. Y eso principalmente por un tema del manejo de cuánto café tiene que atravesar el agua, ¿cierto? Desde arriba hacia abajo. Y, por tanto, cuánta distancia tiene que recorrer y eso asociado a la molienda que yo tendría que usar. Entonces, en principio, ¿cuál es el problema cuando yo tengo muy poco café? Si mi cama de café es suficientemente pequeña, suficientemente superficial, un poco el problema que pasa ahí es que tengo que poner muy fino para lograr cierto flujo del agua a través del café. Si yo tengo una cama de café más alta, yo puedo poner más grueso con el mismo flujo, ¿cierto? Y teniendo un poco en cuenta que distintos flujos van a generar distintos sabores en taza también, asociándolo también a la concentración a la cual yo voy a llegar, en principio eso es un poco como el manejo de estas cosas. Eh, la idea, ¿cierto? Acá sería, teniendo esta canasta de 20 gramos, en general es como ya voy a usar 20 gramos más o menos un gramo, ¿cierto? Voy a usar 19 gramos, 21 gramos. La tendencia que yo igual he apoyado bastante en los últimos años es bajar la dosis de café, usando 17, 16, 15, 14, etc. Esencialmente lo más que se pueda, porque en la medida en que yo extraiga más, yo puedo usar menos café, ¿cierto? Para la misma medida, con la misma concentración. El problema de eso es que te lleva a moler un poco más fino si es que quieres mantener los mismos flujos. Ahora, yo soy proponente personalmente, ¿cierto? De flujos más rápidos en general, más allá de lo que normalmente se hace en expreso, que son alrededor de 25 a 35 segundos, como margen amplio.
yo en general apunto a expresos de 15 segundos, máximo 20 segundos, ¿cierto? Y eso igual implica que yo puedo usar una molienda un poco más gruesa, lo que me asegura no solamente como que voy a tener usando más solvente, ¿cierto? Voy a tener una buena extracción, sino que la uniformidad del flujo a través del café es lo que uno está buscando. Ahora, eso también implica que hay una relación de presión. Ha hablado mucho, por ejemplo, Lance Hedrick sobre esto, el tema de que cuando uno tiene la máquina a 9 bares, por ejemplo, fijo, de una máquina con bomba como esta, lo que ocurre ahí es que, claro, esa presión no se alcanza necesariamente en la medida en que yo no use una molienda suficientemente fina. Entonces, todo lo que es presión, todo lo que es resistencia, todo lo que es flujo, que es esencialmente algo que pasa como en el tiempo real durante un expreso, son cosas que están en gran medida fuera de nuestro control para el uso como en máquinas comerciales como esta o como de casa, que quizás son como más sencillas. En términos de cómo funcionan, no quizás relacionado a lo que hace una Slayer, por ejemplo, o una Decent, por ejemplo, que tienen distintas maneras de potencialmente controlar el flujo o como cambiar la presión o cambiar la resistencia, ¿cierto? Que se va generando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a preparar un espresso. Tengo acá mi bandeja, ¿cierto? Con todas las cosas que yo uso. Que les puedo mostrar desde arriba ahora. Voy a verlo por acá. Y ya. Entonces, esencialmente les puedo mostrar ahora acá cómo hago las cosas. Y aquí mi flujo de trabajo está dominado por dos herramientas principalmente. No estoy diciendo que estas sean necesariamente las mejores, pero hay una razón detrás de por qué las uso. En principio tengo el Autocom, ¿cierto? Que es una herramienta de WDT, de agujas, ¿cierto? Que está automatizada. ¿Ya? Voy a ver por qué. Denme un segundo. Ya, ahí por un momento se desconectó la cámara. Entonces, uso el Autocom, ¿cierto? Que es esta herramienta de WDT, que es automatizada, ¿cierto? Que en principio como que mueve estas agujas rápidamente con esta manilla, ¿cierto? Entonces, en principio uno lo calibra para que la altura, ¿cierto? O sea, la profundidad hasta a la cual uno llega no toque contra el fondo de la canasta al momento de bajar, y puedo simplemente mover, ¿cierto? Para destruir cualquier tipo de grumo que pueda ir quedando acá. Pero yo en general uso moliendas relativamente gruesas, como les decía, entonces en principio no es algo como que use particularmente por necesidad, sino porque un tema como por una mezcla de rapidez al final y como conveniencia. Y esencialmente la tengo porque es una herramienta que decidí usar para las competencias de barista, así que es como parte de mi flujo de trabajo normal. Podría perfectamente usar algo como un blind shaker, ¿cierto? Que de hecho tengo acá uno. Podría usar algo como esto, ¿cierto? Que también Lance Hedrick ha sido como súper proponente de esto, esencialmente por la consistencia que tiene. Entonces molería el café y lo pondría acá adentro, ¿cierto? Agitaría un poco y después lo posicionaría acá encima, ¿cierto? Esa sería un poco una lógica. Pero ahí después como levantaría esta, ¿cierto? Que todos, yo me imagino que ya han visto ese tipo de cosas funcionar. Podría perfectamente usar esto. Esto a mí personalmente no me es tan cómodo, simplemente porque no está magnetizado. Este es un genérico igual. No está magnetizado, no tiene como esa adherencia con el portafiltro, así que no es particularmente cómodo para mí. Lo uso harto para filtrado, sí. Especialmente para cuando tengo un café que está poco reposado. A veces lo pongo acá, ¿cierto? Lo agito un poco para que como que libere algo de CO2 y hago como un poco ese flujo de trabajo. Bien, entonces tenemos esta manera de organizar las cosas. Tengo acá los vasos dosificadores, que es donde voy acumulando dosis, que tengo que sacar como varios uno al lado del otro, que es algo que hago más en talleres, ¿cierto? En café social, ya que yo no estoy normalmente en barra. Y finalmente tengo esta herramienta que está acá. Ahora, esta herramienta, he hablado otras veces de esta herramienta, pero en la práctica, igual bueno, hace tiempo que no hablo de ella. Pero esta es una herramienta que diseñé hace bastante tiempo, que es básicamente un distribuidor y tamper, podríamos decir. La gran gracia que tiene es este surco que tiene acá. Entonces, si pueden ver ahí, tiene una suerte como de canaleta por el alrededor. Y esa está diseñada para calzar, al momento de ponerla en un portafiltro, está diseñada para calzar y seguir la inclinación del borde de la canasta. Entonces la idea es que calza con el borde de la canasta, permitiéndome seguirla como una suerte de camino al momento de hacer este movimiento. ¿Ya? Ahora, ese movimiento
ese movimiento que lo voy a poner ahí, este movimiento, ¿cierto? Que es como, como el que hace una moneda cuando gira sobre su borde, se llama nutación. Y la nutación es una manera muy efectiva de compactar el café, porque esencialmente lo que pasa es que no lo estoy compactando solamente desde una dimensión como si fuera como un tamper, sino que estoy compactándolo y moviendo a medida que voy bajando, ¿cierto? De manera que en principio como que el café se reordena mejor en la canasta y ocupa menos espacio, evidentemente siendo más compacto. Ahora, Hedrick también, y lo menciono harto, pero esencialmente Lance Hedrick también mencionó en uno de sus videos hace poco que al momento de hacer nutación hay varias partículas finas como que escapan de acá y como que salen hacia afuera. No es tema si es que uno usa filtro papel, por ejemplo. Pero yo en la práctica tampoco es como, he visto como que mis expresos queden como con mucha borra o lo que sea, como que no es algo como que me preocupa particularmente. Pero bien, hablando de lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? De la profundidad de la cama de café, tengo canastas de 21 gramos, ¿cierto? Y acá voy a usar, porque mi café es, el café que voy a usar ahora es un tueste súper ligero, voy a usar 23 gramos, ¿ya? Esos 23 gramos, de nuevo, escaleta café, pero un poco lo que estoy buscando es llenar el volumen, ¿cierto? Para que la cama de café sea más profunda. Y al ser más profunda la cama de café, en principio lo que va a generar, ahí me vuelvo a ustedes, lo que voy a generar, ¿cierto? Es que puedo, al momento de utilizar una molienda más gruesa, puedo llegar a un flujo relativamente homogéneo y esencialmente como que la dinámica del flujo es mejor. En principio como que la profundidad de la cama de café es como un factor que afecta bastante el tema de la uniformidad del flujo. Si mi cama de café es muy baja, ¿cierto? Muy poco profunda, porque quizás estoy usando la mitad del café que debería usar, en principio un poco lo que se genera es facilidad de canalización. Si no hay como perfección en la distribución, que normalmente no la hay, esencialmente el agua como que puede, en una distancia muy pequeña, ¿cierto? Abrir un canal muy fácilmente y esencialmente como incentivar el paso de agua por ese canal, desincentivando el paso de agua por todo el resto del café. Que es malo por un tema de que la extracción no va a saber tan bien, ¿cierto? Pero principalmente porque los canales generan erosión. Yo diría que hasta cierto punto la falta de una extracción como tan uniforme es algo positivo hasta cierto punto si tu café quizás requiere un poco de complejidad. No necesariamente algo como que yo quiero sacar como exactamente lo mismo de todas partes de la cama de café, pero haciéndolo soy más efectivo, soy más eficiente y en principio la extracción al ser más uniforme es más alta y me permite llegar a una concentración más alta con menos café. Entonces yo un poco trato de ir como distinguiendo que una cosa es por temas de uniformidad, por temas de como rentabilidad, extraer más, pero lo que iría como idea, en el mundo ideal, ¿cierto? Lo que haríamos acá sería, en vez de usar 58 milímetros, usar, por ejemplo, 53 o 51 o 49 milímetros, convirtiendo o la máquina, ¿cierto? O usando una canasta, ¿cierto? Que partiera de 58 y se fuera a 49 o 51, lo que sea. Me preguntan acá por el chat, las canastas de café están en relación al diámetro y profundidad. Claro, 28 gramos, 18 gramos, etc. ¿Cuál es la más baja y cómo esto se relaciona con la eficiencia tanto del café como del trabajo en barra? No sé, yo diría que no se relaciona tanto como al trabajo en barra, como que llenar una canasta más grande o más pequeña, más allá de tener que poner más café o menos café, no es mucha diferencia, creo yo. En la práctica la gran diferencia tiene que ver con que con el mismo diámetro, ¿cierto? Usar menos café implica que tu cama de café es menos profunda, ¿cierto? Y al ser tu cama de café menos profunda, tienes que para el mismo flujo moler más fino. Ese es un poco el problema. ¿Risa? Están preguntando acá por Risa. Déjalo en la barra nomás. Ya, sí. Ya. Entonces, al ser una cama de café menos profunda, ¿cierto? Y por tanto tenéis que moler más fino, el moler más fino siempre es un problema desde el punto de vista como de consistencia y por un punto de vista de esencialmente que el flujo sea uniforme, ¿cierto? Uniformidad del flujo del agua y como uniformidad de la extracción. Si el expreso, o sea, si el expreso digamos sale en 30 segundos, ese expreso no es más consistente, de hecho es probablemente muy inconsistente, a menos que tengáis como un molino extremadamente bueno, a menos que tengáis por ejemplo una Decent que pueda controlar el flujo como en tiempo real. Hay como varias cosas que hacen que sea muy difícil llegar a un expreso de 30 segundos muy consistente. Normalmente va cambiando constantemente y es por eso que también yo diría que una de las cosas que pasan mucho en cafeterías es que el expreso es muy inconsistente en general, sea cual sea el barista.
Ahora, claro, si tenía un barista que es muy consistente, si por ejemplo uno tiene una máquina gravimétrica o tiene un molino gravimétrico, tiene como varias cosas que aseguran un piso más alto de consistencia, claro, todas esas cosas son positivas, que la infraestructura de tu local completo como que tenga la lógica de consistencia, tiene sentido. Por eso también están saliendo ahora como cosas como el roast by zinc, o sea, el grind by zinc, ¿cierto? De Malcoding con Arzoko, de que si el espresso sale muy rápido, la máquina lo detecta, le dice al molino como, oye, muele más fino, y el molino lo hace solo, y lo ajusta de dosis en dosis, y después todo eso se va tirando una planilla. Todas esas cosas son sistemas que se están implementando hoy en día, partiendo por Europa y Australia, pero en la práctica como que son sistemas que tienen la lógica de mantener la mayor consistencia posible en un sistema que básicamente es inconsistente de partida, ¿cierto? Un espresso de 30 segundos, que es a lo que la mayoría de las cafeterías quieren llegar, no es particularmente consistente. Entonces lo que se debería hacer acá sería esencialmente bajar el diámetro para mantener la profundidad, porque con la misma profundidad puedo moler como en la misma molienda para el mismo flujo. O sea, como la lógica. Ahora, claro, estas canastas, si bien te dicen como son de 20 gramos, eso es obviamente una aproximación porque una cosa es el volumen y otra cosa es el peso. Y si tú, por ejemplo, tu tueste es muy ligero, como el que voy a usar ahora, esencialmente va a ser más peso el mismo volumen, ¿cierto? Entonces se podría perfectamente como dosificar principalmente en base a volumen, pero usar distintas canastas de distinto grosor, de distinto diámetro, para distintas dosis en la medida en que uno lo necesite. Pero yo creo que en la práctica como que implica que lo que deberían hacer las cafeterías en el tiempo, como en el futuro cercano, es esencialmente convertir la mayoría de las máquinas a como 49 milímetros o 51 milímetros o algo así, que son como los estándares que se dan. El café que voy a usar es un café que no lo tengo ahí, tengo acá en la bolsa. Es el México La Perla, ¿ya? Este es uno de los que ha estado disponible hace un ratito, ¿cierto? De ultravioleta. Es un Borbón lavado de Finca La Perla. Finca La Perla es la finca con la cual yo empecé ultravioleta. O sea, es como el café que yo compré cuando lo lancé de primera. Y compré en ese momento el Borbón Honey. Este es un Borbón lavado. Es muy bueno. De hecho, el año pasado México La Perla ganó tasa de excelencia con este Borbón lavado. Es muy bueno, pero algo que igual creo que ha sido, que yo por lo menos me he fijado, ¿cierto? Que no se ha movido tanto en la página web, que lo pueden encontrar en dosisdetiempo.cl. Es un café con sabores más, entre comillas, convencionales. Yo diría que este es un café que no es tan fácil de apreciar, simplemente porque son sabores que uno encuentra en otros cafés. Pero yo diría que lo que lo hace distinto, lo que lo hace también algo valioso que uno tiene que aprender a modo de ver, ¿cierto? De apreciar, es que la claridad de la limpieza, ¿cierto? De los descriptores que tiene es muy buena. Este café para mí sabe a durazno, sabe a avellana tostada, ¿cierto? Como casi una crema de avellana, chocolate de leche, tiene como un dulzor casi como a vainillado. Pero son sabores como que uno encuentra en otros cafés y por tanto como que no son tan exóticos, ¿cierto? No es como por ejemplo el Colombia Milán, por ejemplo de Finca Milán, que también lo tenía disponible, que ya se agotó, pero lo pueden probar en el próximo café social que les voy a hablar enseguida. No es como por ejemplo el Colombia del Cedro, ¿cierto? Que también es un borbón rallado, inoculado con levaduras y probablemente cofermentado, que eso no tengo tanta claridad. Pero en la práctica como que son cafés que son más exóticos, que son como con notas más llamativas, etc. Y a mi modo de ver es bacán como que existen esos cafés, por eso los tengo también. Por ejemplo como el Geisha Trincheras, para mí es mi favorito, ¿cierto? El Geisha Trincheras, de México también. Pero son cafés que, claro, es fácil entender por qué son buenos. Este café tiene un poco la dificultad, el México La Perla, de que son los mismos sabores, solo que la gente no lo aprecia tanto, ¿ya? Entonces, este café lo tengo reposado bastante ya, está tostado el 5 de noviembre. Y para prepararlo voy a molerlo en mi molino manual, ¿no? Lo tengo ahí en tolva. ¿Ya? Entonces tengo aquí el cafecito. Algo que igual como que uno debería hacer es mantener el portafiltro puesto en la máquina, no apretado, pero puesto ahí para que se mantenga caliente. La estabilidad térmica en general en la máquina de espresso es algo como que ya está más o menos resuelto en gran medida.
los fabricantes de máquinas siguen sacando tecnologías nuevas como para ser más consistente en temperatura y es como que a qué le importa ya como que es muy consistente. Pero obviamente es como que si tiene que pelear el grupo, ¿cierto? Con la temperatura ambiente, ¿cierto? El portafiltro, obviamente eso me va a bajar como la temperatura en general. Entonces, igual eso tiene que ser más consistente. Voy a usar, como les decía, 23 gramos. Eso es lo que probé igual hace un tiempo. Este molino lo manejo desde acá. Es el JX Pro. Y normalmente para expreso parto con 17, 18. Entonces voy a partir con 0, 10, 17, 5. ¿Ya? Y ya. Creo que estará un poquito cerca. Denme un poquito de privacidad, ¿ya? O el que se pone a transmitir pide privacidad. Ya, tengo acá ya el molino. Es un tueste bastante ligero, como les decía. Yo creo que es uno de los tuestes más ligeros que tengo ahora mismo. El más ligero yo diría que es el Geisha Trincheras de México. Seguido por este y probablemente el Colombia, el Cairo. En general son tuestes todos súper ligeros. Más ligero de lo que yo he encontrado en cualquier otra categoría dando vuelta. En parte por eso también estoy haciéndolo. Y sí, todavía queda café disponible por si acaso. Tengo 4 cafés disponibles ahora mismo. El Colombia, el Cedro, que es el Borbón Rallado, que les estaba mostrando. México Trincheras, México La Perla, que es el que estamos probando ahora. Y Colombia el Cairo. Esos todavía están disponibles en la página web. Y como les decía, mientras muero voy a igual decir, en la página web pueden comprar todos esos cafés. Tenemos despachos a regiones, ¿cierto? Tenemos despachos dentro de la región metropolitana y también retiro acá. Pero para los que no hayan alcanzado a probar los cafés que ya se agotaron, o bien quieran probar como cafés que había lanzado antes, que ya no existen, el próximo viernes 28 de noviembre voy a hacer un café social. Solamente basado en ultravioleta. Ahora los cafés sociales son actividades, son como eventos, principalmente sociales, ¿cierto? Donde probamos café y conversamos, ¿cierto? Y le hablo un poquito de por qué estoy preparando el café de una manera u otra. He hecho ese evento con varias como temáticas distintas. Café de tostadores extranjeros, cafés que tengo guardados congelados, ¿cierto? Y de ultravioleta tengo muchos cafés que lancé en un principio, que tengo congelados y que tengo un par de tubos que lo puedo como ir compartiendo. Así que la idea es que compartamos en general como lo que he lanzado de ultravioleta. Estoy casi llegando al fin del año, del primer año de ultravioleta, entonces me pareció una buena oportunidad como para probar, ¿cierto? Cómo ha sido el año, qué cafés han sido, como un poco sondear la percepción de la gente en torno a los cafés. He tenido súper buenos comentarios. El otro día publiqué una historia en Instagram de ultravioleta preguntando un poco más por feedback y en verdad puras cosas buenas, así que bacán. Pero hay cafés que vamos a probar en ese evento, que van a estar disponibles, y todos los que asistan al evento van a tener un 20% de descuento en la compra de cualquier bolsa que esté disponible acá ese día. Así que por si les tinca, ¿cierto? Pueden aprovechar de comprar también con descuento. Un poco aproximándome hacia el fin del año, ¿cierto? Para lo que sería como el último drop del año. Si es que alcanzo a hacer un último drop de aquí a fin de año. ¿Ya? Entonces, eso. De partida yo les recomiendo comprar como relativamente pronto para fin de año, porque como les recomiendo reposar el café alrededor de un mes, idealmente, ¿cierto? Básicamente compran ahora para que partan el año con cafecito bien reposado. Eso es lo que les diría en general, ¿ya? Ahora, junto con eso, aprovecho de contarles de las fechas de los próximos talleres. Tengo para diciembre ya agendados taller de espresso, taller de latte art, taller de tueste, taller de texturización. Ya esos son los 4 talleres que tengo agendados. Taller de espresso el próximo sábado 6 de diciembre. Viernes 12 tengo taller de latte art. Sábado 13 tengo taller de tueste.
también de métodos manuales el sábado 13. Y tengo taller de texturización el viernes 19. Ya, eso es el itinerario de talleres. Para que lo revisen, todavía quedan cupos me parece que casi todos. Así que lo pueden revisar por la página web. Regalárselo a alguien de aquí como para terminar el año bien, lo que sea. No hay taller después de Navidad, porque ahí vamos a hacer un pequeño hiatus de talleres y actividades. Pero todo eso lo pueden revisar en la página web, en dosisdetiempo.cl, que también va a estar en el link de la descripción de este video en YouTube. Bien, entonces tengo ya la molienda, ¿cierto?, que estoy usando. Muy recomendado ahí, dicen por el chat, el taller de Espresso que tuve la oportunidad de asistir. Sí, yo diría que el de Espresso es como el taller más popular de todos, es el que más la gente ha tomado. Tengo los 22.9, se me queda un poquito acá. El taller de Espresso, tanto como el taller de métodos manuales, son como los que se enfocan mucho en teoría de extracción y cómo preparar café en general. Vale su nombre. Pero también está el taller de tueste, también está el taller de texturización para los que les interesen ese tipo de cosas. Así que para que lo revisen por ahí va a estar disponible. Tengo ya acá los 23 gramos molidos, ¿ya? Y como les digo, es una molienda relativamente fina, pero se alcanza a ver un poquitito de piel de plata todavía, ¿ya? Entonces estoy en el 17.5 del JX Pro. Bien, entonces mi flujo de trabajo, voy a ver cómo puedo ordenar esto un poquito más para que se vea bien lo que voy a hacer. Entonces, yo creo que por ahí. Bueno, yo creo que por ahí, ¿cierto? Estoy recién entendiendo cómo usar este brazo, ¿ya? Bueno, la manera en que yo uso esto, ¿cierto? Es que tengo esta toallita, ¿cierto? Para recibir la boquilla del portafiltro. Tengo los vasos dosificadores, ¿cierto? Que ahí tengo mi dosilla lista. Saco el portafiltro, purgo. Lo seco con este pañito que tengo por acá. Y pongo el portafiltro por acá encima, ¿ya? En la medida en que recibo esto, doy vuelta. ¿Ya? Dosificado. Con el autocomp doy un par de vueltas. Yo lo que en general trato de hacer con el autocomp es empezar a moverlo despacito, como más cortito, y después hago con movimientos más largos, porque he encontrado que eso me ayuda a evitar un poco la estática y evitar un poco como el hecho de que como que todo el café se mueva junto con las agujas. Y finalmente, lo voy a poner por acá para que se vea un poquito mejor, el distribuidor de notación. Entonces, lo que tengo que hacer en un principio es ver como qué distancia tiene, ¿ya? Porque eso no está calibrado, ¿cierto?, para esto todavía. Y esto es ajustable, entonces tengo una contratuerca que la suelto y puedo ir ajustando. Y esto lo trato de dejar como unos cuantos milímetros por encima del borde para que me pueda inclinar. Doy unas vueltas y esencialmente termino plano, ¿ya? Entonces parto plano y termino plano, pero me inclino y doy como vueltas alrededor del portafiltro para seguir esto como una guía, ¿cierto? De manera que pueda hacer eso consistentemente. Yo igual puedo hacer nutación con un tamper nomás, y esencialmente funciona igual, pero la gran gracia de esto es que lo puedo hacer de manera mucho más consistente, ¿cierto? Siguiendo el ángulo, ¿cierto?, que tengo que me da esto en relación al borde de la canasta. Y aquí tengo ya el portafiltro listo, ¿ya? Que queda bastante nivelado, si es que di suficientes vueltas de todo. Y eso es, ¿ya? Bien. Yo creo que por ahí. Ya, entonces, hecho eso, tengo acá mi balanza. Lo voy a dejar acá. Me gusta usar estas bandejas porque, bueno, esta la encontré en Ikea y funciona súper bien. Me gusta como para poder moverlo, ¿cierto? Y ser como más o menos modular en cómo estas cosas. Esto lo voy a mover un poquito para allá. Bien, para la taza, vamos a usar una taza súper común, ¿ya? Una Acme. Tengo esta toallita, ¿cierto?, para también recibir el portafiltro después de que purgué, y tengo esta para la rejilla. Ya purgué, ya dejó de gotear. Tareo ante la taza. Pongo el portafiltro sin golpes y inmediatamente acciono el grupo. Y esto va a ser relativamente rápido. Entonces, primera gota a los 3 segundos. Y 23 gramos para 46
sería como el 1-2, ¿cierto? Pero voy a tirarle un poquito más largo, yo creo que va a llegar como a 60, ¿ya? Como un poquito por debajo del 1-3. Entonces, 21 segundos, 62 en taza. ¿Ya? Ese es el espresso que estamos tomando. Un espresso más o menos... Uy. Un espresso más o menos grande igual. Pero funciona bastante bien como estas dosis. Y me preocupo harto de también revolver bien. Uy, revolver bien. Entonces, un 1-3 con este tueste, con el México La Perla, funciona bastante bien. Voy a sacar la página ahí. Funciona bastante bien. Creo que en este ratio da harta claridad y no queda tan ácido tampoco para hacer un tueste particularmente ligero. Ahora, si les gusta la acidez, vayan con un 1-2 nomás. Yo creo que ahí he hablado bastante de la relación que tiene los tuestes ligeros con concentración, ¿cierto? Y como acidez-concentración. Pero en la práctica eso es, en principio quieren llegar a una concentración que maneje la acidez de la manera en que ustedes prefieran. Si es que quieren más ácido, más concentrado; si es que quieren menos ácido, menos concentrado. Y eso es un mecanismo que tiene que ver con justamente la alcalinidad del agua, ¿cierto? Cuánta agua uso, esencialmente determina qué capacidad tiene esa agua de amortiguar esa acidez. Pero si mi agua obviamente es más alcalina, puedo usar como distintas cantidades y compensar la misma acidez. Hablé de eso en una sesión sobre agua que está que ya está subida a YouTube, que lo pueden revisar por ahí. Me imagino que debería ser como la 40 y 42, algo así. Pero lo pueden revisar. Me encanta este café porque es como súper fácil de tomar, es muy amigable, es dulce, tiene un residual como una nota como igual que está en boca, pero que después también queda más presente en el residual, que es avellana tostada. Pero es un café full amigable, es puro dulzor, pura como acidez de fruta marcada, como brillante, como casi crujiente, de como un durazno plátano. Y sigue teniendo también como ese balance con un chocolate de leche. Entonces me pasa que este café es como redondito, es muy, muy, muy amigable, como les digo. Y es muy versátil también. Yo diría que este café es uno de los cafés que tengo en el line-up de ahora de Ultravioleta, que se puede preparar como expreso muy fácilmente, se puede preparar como filtrado muy fácilmente, y tiene como esa versatilidad de que va a quedar más o menos balanceado. Obviamente acá estoy tirando 1-3 para como asegurarme de ese balance, pero por ejemplo en un 1-2 con leche también funcionaría súper bien. Incluso en esta concentración te hace salivar muchísimo. Te hace sensación como de recién haberle como pegado un mordisco a un durazno como full maduro, con alta acidez, te hace salivar. Tiene súper buen cuerpo también. Yo diría que de ahora mismo lo que está en Ultravioleta es lo que mejor cuerpo tiene en términos de no solamente intensidad, que es un cuerpo medio ligero, pero como igual tiene esa viscosidad. También tiene una textura que es un poco más aterciopelada, que tiene un poco más no es solamente suave, sino que también tiene algo como de textura más compleja, diría yo. Porque, por ejemplo, el México Trincheras, que yo diría que también tiene muy buena textura, también es un poco más ligerito en cuerpo, ¿cierto? Porque obviamente un tueste es mucho más ligero, pero es más como untuoso, cremoso, ¿cierto? Como que se siente más como más sencillo, pero al mismo tiempo como decadente. Este es un poco más complejo. Creo que este, por ejemplo, con tueste un poco más oscuro también sería genial si uno prefiere bebidas con leche o principalmente expreso o algo así. No le daría mucho cambio a este café, más allá de quizás darle aún más reposo, pero en la práctica ya está como en un súper buen rango. Está tostado el 5 de noviembre, estamos a 21, está súper bien. Creo que particularmente para expreso también funcionaría muy bien como más reposo. Y este yo diría que es un café que se resaltaría mucho en algo como una Allongé, que sería un expreso un poco más alargado. He hecho otras sesiones hablando de la Allongé, no voy a hacer otro más porque igual ya son acá a las 8:20 de la tarde, así que no voy a probar más café, pero igual quería hacer una sesión más o menos cortita.
Em, bueno chicos, eso es básicamente, no sé si tienen alguna duda acá, los chicos que están en el chat, si tienen alguna duda me dicen, si no, si es que tienen una duda, gente de YouTube, mi gente latino, me lo pueden hacer, me lo pueden mencionar. Como les decía, en dosisdetiempo.cl están las fechas nuevas de los talleres que quedan para fin de año. De nuevo, me ayudaría mucho si es que lo pueden recomendar a alguien o si quieren tomar una fecha un taller, convérsenme, pregúntenme si tienen alguna duda de los que ya han tomado talleres. Tengo disponible lo último de Ultravioleta, está disponible ahora mismo en la página web y en la Ultravioleta Experience está a un precio un poco más asequible. Yo trato de que los cafés sean en general bastante baratos para lo que son, pero también se pueden poner de acuerdo con amigos, ¿cierto? Si es que quieren comprar uno un café y otro café o quieren como dividirse la mitad y mitad. Les recomiendo hacer eso, yo diría que es como una de las cosas que a mí me gustaría mucho hacer, eventualmente lanzar gorros que digan como el café está hecho para compartirlo. Creo que toda esa como intención detrás del café de compartir información, compartir tazas, compartir como experiencias que sean más o menos amigables, eso es lo que más me gusta del café y lo que también me ha enamorado de este como oficio, y que también me ha llevado como a apreciar el café también en viajes. Cuando tuve la suerte de ir a Bolivia con Feña, las dos veces que fui a Bolivia con Feña, la vez que la acompañé también a Ginebra y pasamos por Barcelona, porque todos esos lugares donde uno conoce gente que se dedica al café y como que puede que no, o sea, no conozco a nadie, pero como que llego y hablo en una cafetería, hablo con un barista, como que hay una conexión ahí inmediatamente porque nos gusta el café y entendemos como el valor que tiene o entendemos un poco el valor que tiene la misma experiencia de tomar café. Así que yo en general le agradezco a todos como los que están viendo estos videos porque básicamente como que estamos continuando un poco ese diálogo. A mí de repente me llegan como mensajes de gente que ve las sesiones o ha visto las sesiones, me llegan sus comentarios y en verdad los leo todos, todavía no tengo suficientes comentarios o mensajes para no leer algunos. Algunos se me olvida contestar, ¿ya? Así que si es que necesitan una respuesta de vuelta, como insistan nomás, porque a veces se me olvida con toda la pega que tengo. Pero en la práctica como que agradezco mucho todo esto y les dejo como ese dato con lo que queda del último drop para que lo disfruten. Yo ya reservé varias bolsas de ultravioleta para el café social, que es el próximo viernes 28 de noviembre, para que vengan, para que disfruten, para que prueben el café. El cupo por persona son 15.000 pesos, pero incluye no solamente como una degustación completa de todos los cafés que he lanzado por ultravioleta, sino que también ese 20% por si quieren comprar bolsa de acá. Así que eso se lo recomiendo, lo pueden revisar ahí en la página web. Hay cupos relativamente limitados, así que queda creo como la mitad de los cupos, así que eso. Y muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta sesión. Que les vaya muy bien y cuídense. Buen fin de. Chau.